¿Qué onda, chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Arrancando la semana, la última semana del 2025 y ya con miras al 2026, que arranca también esta semana. El Guadalajara que viene de ganarle 4-0 al Irapuato en este primer partido de pretemporada. Y Chivas esta semana trabajará pensando en la Copa Pacífica. El sábado se va a enfrentar a los rojinegros del Atlas, pero hay información que nos deja este primer partido que se le gana al conjunto de la Trinca Fresera 4-0. Vamos a checar cómo está ese escalafón, el ranking por ser el centro delantero de Chivas, el 9 del rebaño sagrado, que pues es una posición de las que más veremos cambios con respecto al 2025, ¿no? Vamos a checar cómo está el escalafón de acuerdo con lo que vimos en el partido y también ante la ausencia de la Hormiga González. Vamos a revisar las imágenes del caos que se desató en Irapuato y finalmente hubo cambios en los números, en los dorsales de algunos jugadores y vamos a checar los refuerzos, qué número agarraron y por qué. Habrá cábala en esa situación, así que vamos a revisar los detalles. Pero arrancamos con estas imágenes que siguieron surgiendo a través de redes sociales conforme avanzó la noche y se dieron más detalles al respecto del partido. Veíamos que en la previa hubo altercados entre aficionados, ahí que se presentaron a las afueras del estadio Sergio León Chávez, que presentó un lleno, que había mucha afición del Irapuato, pero también muchísima afición del Guadalajara. Entonces hubo situaciones ahí que llamaron la atención antes del partido. Después del partido todavía siguieron estos altercados. El diario Esto captó estas imágenes en donde se le comenzaron a lanzar objetos a un autobús que transportaba aficionados de Chivas que ya iban de regreso hacia su ciudad de origen y se presentaron estas situaciones también ahí que manchan, ¿no? La visita de Chivas, la victoria, que manchan el entorno festivo que hubo también, por supuesto, habrá que decirlo al interior del estadio, ¿no? Mucha expectativa, tenía 10 años el Guadalajara que no asistía, pero estas imágenes no nos gusta verlas, por supuesto, de altercados afuera. Y luego el buen Pablo Mascorro también compartió estas imágenes en donde al final del compromiso, ya cuando los futbolistas iban hacia el vestidor, pues hubo invasión al terreno de juego por parte de aficionados que buscaban posiblemente una foto, que buscaban algún autógrafo, la selfie con los jugadores. Sin embargo, bueno, pues ahí ya los elementos de seguridad del propio Guadalajara y los elementos de seguridad contratados por el Irapuato estuvieron en esta contención de los aficionados que se metieron al terreno de juego una vez finalizado el partido, muchachos. Pero bueno, ojalá que estas imágenes no las tengamos que ver más en el fútbol mexicano. Y ya hablando de lo que pasa dentro del terreno de juego, evidentemente una de las situaciones a monitorear en este partido era la del centro delantero y es algo que tenemos que checar a lo largo del certamen porque en esa posición hubo muchos cambios con respecto a lo que vimos en las últimas 2 temporadas. En el caso de Guadalajara, pues la salida del Chicharito Hernández, que Alan Pulido ya no es considerado, que a Teun Wilke le están buscando acomodo. Entonces, de los 4 delanteros que Chivas tenía el semestre pasado, solamente quedaba la Hormiga González, que se consolidó como el centro delantero titular del equipo. Y llegaron el caso del Cuate Sepúlveda como refuerzo procedente de Cruz Azul, el regreso de Ricardo Marín, que estaba prestado con el Puebla y que tuvo 2 buenos torneos con el conjunto enfranjado, situación que le permitió regresar a Chivas, y además que subieron a Sergio Aguayo, que estuvo en el Tapatío y que por sus buenas actuaciones lo subieron al primer equipo. Entonces, ahí estaban los 4 centros delanteros a disposición de Gabriel Milito, son los 4 que va a tener. Para este partido contra el Irapuato, la Hormiga González no estuvo debido a que se está todavía en esta última fase ya de recuperación por la lesión en el aductor que tuvo en la liguilla pasada y no lo quieren arriesgar. Entienden que el inicio del torneo es complicado porque hay 3 partidos prácticamente en 7 días. La jornada 1, la jornada 2 y la jornada 3 se juega en un muy corto espacio de tiempo y el entrenador necesita tener físicamente a sus jugadores al 100 para poder estar ahí y sobre todo la Hormiga González. Entonces en este ranking el partido contra el Irapuato nos dejó ver ciertas situaciones de cómo está hoy en día el escalafón de Milito de cara al inicio del torneo. Obviamente tenemos que ubicar a la Hormiga González, que no estuvo en este partido contra Irapuato, pero al ser
nombrado el jugador más valioso de la Liga MX en estos reconocimientos que se entregaron y ser uno de los 3 campeones de goleo junto con Paulinho y Joao Pedro, pues está su lugar como el número 1, el centro delantero número 1 que tiene Chivas es la Hormiga González. Ahí no hay mucho que hacerle y que moverle, ¿no? Se lo ha ganado, lo renovaron apenas, entonces la Hormiga González es la gran apuesta que tiene Chivas en esa posición y aunque no haya jugado contra el Irapuato, pues es el que parte como el centro delantero número 1 para este certamen. En el número 2 podríamos ubicar al Cuate Sepúlveda, por la simple y sencilla razón que inició como titular ante el conjunto fresero. Y sí llama la atención porque Sepúlveda venía con mayor actividad que Marín, por ejemplo, ¿no? Que es el otro centro delantero que estaba. Sepúlveda viajó a Qatar, disputó una ronda más de la liguilla con Cruz Azul, llegaron a semifinales, jugó contra Tigres, viajaron a la Copa Intercontinental a Qatar, regresó, tuvo 5 días de vacaciones, se integró, hizo exámenes médicos, firmó su contrato y se integró a la pretemporada en Barra de Navidad. Y el Cuate tenía mayor cuestión física, mayor desgaste físico que Marín, y a pesar de eso, Milito lo puso como el titular contra Irapuato. Entonces, ahí nos da una pista el entrenador de que Sepúlveda hoy por hoy sería el que arrancaría el torneo en caso de que la Hormiga por ahí no estuviera, ¿no? Entonces, ponemos a Hormiga en 1, al Cuate Sepúlveda en 2. Luego, en el tercer peldaño entre Marín y Aguayo, ahí los dos entraron en el segundo tiempo. Hubo este cambio de 11, prácticamente Milito sacó al 11 titular y metió a otros 11, y ahí estaban Marín y Aguayo, los dos. Marín puso la asistencia para el gol de Aguayo. La única por la que me decantaría en este momento de que Marín está como en el tercer escalafón es que Marín completó todo el segundo tiempo contra Irapuato, mientras que Sergio Aguayo entró en el segundo tiempo, pero faltando 10 minutos se dio su lugar para que se completara y que todos los 25 que estuvieron a disposición de Milito en este partido tuvieran minutos. Entonces Marín fue el que jugó completo el segundo tiempo y Aguayo, que metió gol a pase de Marín, no terminó los segundos 45 minutos por este asunto de que le quiso dar bola a todos los demás. Así que ahí podríamos poner hoy en día el escalafón: Hormiga, Sepúlveda, Marín en el tercer peldaño y en el cuarto Aguayo, aunque pues esto verdaderamente es nada más el arranque de la pretemporada. Veremos el sábado contra el Atlas a ver cómo los utiliza y sobre todo cómo se va desarrollando el torneo, porque Aguayo hoy puede parecer que es la cuarta opción, pero así era la Hormiga González cuando inició el proceso de Milito. Con Milito los primeros partidos eran Chicharito, Pulido, y si Chicharito no estaba era Wilke con Pulido, y ya después metía a la Hormiga González en la cuarta alternativa. Así que esto puede cambiar muchísimo a lo largo del semestre, muchachos. Y hubo detalles a seguir en el tema de los números de algunos jugadores del Guadalajara que ya estaban en el plantel. Es caso específico el de Luis Romo, que salió como capitán del equipo. Luis cambió de número. Romo traía el 17 el semestre pasado, o cuando llegó a Chivas agarró el 17. Y ahora, ante la salida del vaquero Keith Cowell, que traía el número 7, ese mítico 7 de Ramón Ramírez, Cowell lo deja libre y Luis Romo toma el 7. Ahora es el 7 y ese número es el que traía con Cruz Azul en el mejor momento de Romo con Cruz Azul, que fue cuando obtuvieron el título de liga y que rompieron esta sequía de más de 20 años sin salir campeones. Romo traía el 7 en esa primera etapa con Cruz Azul. Ya cuando regresó traía otro número y el Monterrey traía otro número. Con Guadalajara era el 17, ahora toma el número 7. En el caso de los refuerzos, el Cuate Sepúlveda agarró el número 20. Sepúlveda en Cruz Azul traía el 9, pero el 9 todavía sigue siendo de Pulido porque todavía no hay nada oficial en cuanto a la salida de Alan, si bien ya no está siendo tomado en cuenta, pero Pulido sigue teniendo contrato vigente con Chivas. Entonces, si Pulido no le encuentran acomodo, lo tendrán que registrar de alguna manera y el 9 pues es de Pulido. Entonces, no estaba el 9 para Sepúlveda disponible. Y el 15, que era el otro número que normalmente ocupaba, tampoco estaba a disposición porque lo tiene Eric Gutiérrez. Así que Sepúlveda agarró el 20
que fue el número con el cual arrancó su carrera con Morelia. Así que ahí tiene la cábala. Sepúlveda, que inició bien, 2 asistencias, evidentemente le fue bastante bien en este primer partido de pretemporada, pero agarró el número 20, que fue el que usaba cuando arrancó su carrera. Brian Gutiérrez, este chavo que llega procedente del Chicago Fire, ante la salida, ¿no?, de Isaac Brizuela, ante el adiós del Cone, que trajo el 11 durante muchos años, el 11 queda libre, Brian Gutiérrez agarra el número 11, número que no había traído en su etapa profesional. Con el Chicago Fire había usado el 17, entonces ahora tomó el 11 que queda libre después de la salida de Brizuela. Y el caso de Ricardo Marín a mí sí me llamó la atención porque Marín, ¿se acuerdan todo el rollo que hubo alrededor del número cuando llegó el Chicharito Hernández? Que Marín traía la 14 y que le cedió el número 14 a Javier Hernández en el regreso al equipo. Bueno, pues Chicharito tuvo el 14 durante estos 2 años, sale de la institución, el 14 queda libre, Marín regresa a Chivas y pues hubiera estado la posibilidad de que agarrara el 14, pero no tomó el 14 Marín, agarró el 17. Ricardo, ante, digamos, la decisión de Romo de dejar el 17 y tomar el 7, el 17 estaba libre, Marín agarra el 17 y no agarró el 14, ya no agarró el 14 Ricardo. Así que Marín en sus inicios como profesional también tuvo el 17. Ahí está un poquito de la cábala, muchachos, en cuanto a los dorsales. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar y estaremos al pendiente del desarrollo de la semana de las Chivas de cara al partido del sábado contra los rojinegros del Atlas. Fuerte abrazo.